Con el surgimiento del crimen organizado en Estados Unidos en la década del 20 nació un nuevo delito, el lavado de dinero. Este consiste en el blanqueamiento de recursos obtenidos de negocios ilícitos, como el tráfico y la prostitución, a través de compañías creadas para este fin. Lavanderías. Ese es el primer rubro del que se tiene conocimiento que se utilizó para el lavado de dinero, a través de diversos locales. Mafiosos norteamericanos de la década del 20, como Al Capone, Johnny Torrio, James Big Jim Colosimo y Frankie Yale, lograban blanquear sus ganancias obtenidas del tráfico de alcohol, la prostitución y el juego ilegal. El pago en monedas hizo muy difícil a las autoridades estadounidenses comprobar qué dinero venía de actos delictuales y cuáles eran de clientes que lavaban inocentemente su ropa. El blanqueamiento de activos dice relación con cuando hay un dinero que se crea de manera o se genera de manera ilícita, fraude, narcotráfico, tráfico de armas, y esos dineros se traspasan a terceros para poder ser utilizados por estos terceros. Ahí hay blanqueamiento de activos. Ya en la Edad Media existió una especie de lavado de dinero, pero su fin no era blanquear las ganancias obtenidas de negocios ilegales, sino que esconder los recursos obtenidos por los prestamistas a través de la usura, práctica considerada delito en el siglo XIV por orden del Papa Clemente V. Sin embargo, no fue una práctica perseguida por los estados hasta que las autoridades norteamericanas lograron comprobar dineros que circulaban en el mercado, los cuales provenían de ganancias obtenidas en el narcotráfico colombiano. Así, en 1982, por primera vez, se usó el concepto lavado de dinero en Estados Unidos. Al año siguiente, la Interpol creó el grupo especializado Fondos Procedentes de Actividades Delictivas, que fue el primero en combatir directamente el lavado de activos. La preocupación mundial por este delito se consolidó cuando Naciones Unidas firmó el primer tratado para combatir el lavado de dinero. La Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la OTAN, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional encabezaron el pacto. Y lo que busca es sancionar criminalmente o penalmente a aquellas personas que buscan o que colaboran en el blanqueamiento de aquellos dineros que provienen de la actividad ilícita. En nuestro país no existió una legislación que combatiera el delito de lavado de activos hasta diciembre de 2003, cuando se promulgó la ley 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero. Dentro de sus primeras misiones estaba el combatir el lavado de dinero y activos, pero solo provenientes del narcotráfico. En el año 2016 se modificó este cuerpo legal para intensificar la lucha contra todos los dineros ilícitos. Cuando se habla del lavado de activos o lavado de dinero, lo que se busca no es perseguir el ilícito propiamente tal, se busca fortalecer la persecución del ilícito base, en este caso el narcotráfico, los fraudes, el tráfico de armas. Y en ese sentido lo que se busca es atacar a la organización cuando blanquea los dineros. Actualmente en Chile el castigo para una persona que colabora con el lavado de dinero va desde los 5 años y un día de cárcel a los 10. En caso que el individuo no supiera que los activos provenían de negocios ilícitos, la pena es de 541 días de presidio. Concierto para delinquir, crimen organizado o asociación ilícita. Son diferentes nombres para un mismo delito y que varían según cada país. Este consiste en formar parte de una banda o una pandilla compuesta por 3 o más personas con fines delictivos. Su castigo está regulado desde el Imperio Romano, cuando se perseguía la creación de grupos eclesiásticos. Sin embargo, las características de los integrantes y la finalidad que persiguen difieren según la época y también la cultura de las sociedades. Ya sean bandoleros, mafias, sociedades secretas o pandillas, las agrupaciones criminales han destacado siempre por sus ingeniosos métodos para delinquir. Pese a que la sola agrupación puede ser considerada un delito, los fines que han perseguido a lo largo de la historia son distintos según la época en que surgieron.
Los primeros esfuerzos para hacer frente a grupos potencialmente delictivos surgen con el derecho romano, alojados en el concepto de conventiculum. Este hacía referencia a las comunidades asociadas con malos fines, encaminadas a atacar al Estado, a las personas y a la propiedad privada. Sin embargo, su existencia tenía fines principalmente religiosos y de santidad. Pese a que las conventículas estaban integradas por eclesiásticos que excepcionalmente cometían infracciones, lo que la ley romana reprochaba en realidad era la peligrosidad latente que suponían estas reuniones. En otras palabras, constituir asambleas organizadas y permanentes generaban una sensación de conspiración política y por ende de intranquilidad en la sociedad. Esta tendencia continuó con la creación de la Santa Bem el año 772 después de Cristo, un tribunal secreto que perseguía y condenaba a todos los herejes, paganos, brujos y a quienes revelaran secretos del emperador Carlomagno. Pese al temor que generaban en la sociedad, los jueces de esta sociedad secreta citaban a los acusados al bosque, donde decidían su inocencia o culpabilidad, con la libertad o la horca respectivamente. La labor de estos grupos se mantuvo en el tiempo hasta la primera referencia que los sanciona, en el siglo XIX. Más reciente encontramos una referencia en el Código Penal napoleónico de 1810, luego en los códigos penales de Portugal y Bélgica particularmente, que fue el que inspiró nuestra legislación. Por su parte, los primeros atisbos de criminalidad grupal en Chile datan de principios del siglo XVII. Estaban conformados por soldados desertores, mestizos e indios fugitivos, los que eran sancionados según la cantidad de especies robadas. Durante los años de la independencia, estos grupos jugaron un papel político e ideológico clave al unirse a distintos bandos de guerra. Entre ellos destaca el bandido José Manuel Neira y los hermanos Pincheira. Desde su promulgación en 1874, el Código Penal chileno incluye la asociación ilícita en el artículo 292, con penas que van desde los 5 a 20 años de cárcel para los líderes, mientras que los demás integrantes arriesgan entre 61 días y 3 años de presidio. Sin embargo, no existe una definición en cuanto a número mínimo de integrantes, a notas como estabilidad, permanencia, estructura jerárquica. Simplemente se hace referencia al momento de establecerse las penas, ¿no?, que deben tener por objeto la comisión de simples delitos o de crímenes. Pese a esto, la jurisprudencia chilena ha señalado que para sancionar la conformación de estos grupos delictivos es necesario que exista al menos comunicación entre sus miembros y una distribución de funciones. En 2010, los ex jefes de la Dirección de Inteligencia Nacional, Manuel Contreras y Pedro Espinosa, fueron condenados por este delito al afectar el bien del Estado y el orden público, independiente de la sanción por los homicidios asociados a ambos. Adicionalmente, la asociación ilícita también está incluida en otros textos legales, como la Ley 20.000, que regula el tráfico de drogas, la ley que regla el lavado de activos y la denominada Agenda Corta Antidelincuencia del año 2016, que considera como delito pertenecer a un grupo y cometer hurtos y robos. Licenciatura en Seguridad Ciudadana. ¿Cómo funciona el crimen transnacional organizado? Los grupos delictivos no han perdido el tiempo en sacar partido de la economía mundializada actual y de la tecnología sofisticada que la acompaña. En cambio, nuestros esfuerzos por combatirlos han sido hasta ahora muy fragmentarios y nuestras armas casi obsoletas. Se trata de delitos contemplados en las legislaciones nacionales, pero tienen repercusiones en otros países porque sus efectos traspasan las fronteras de 2 o más países. Son conductas del crimen organizado que afectan a las personas en su salud, libertad, seguridad y en su economía, por lo que existe un esfuerzo internacional para hacerles frente. ¿Cómo cooperan entre sí esas organizaciones criminales? En la mayoría de las ocasiones lo hacen como cualquier empresa lícita, establecen el control de territorios,
que establecen alianzas estratégicas para tener proveedores regulares para enviar sus productos a otro país, en donde un intermediario se encarga de venderlos o distribuirlos, y se buscan mecanismos para que el dinero obtenido se distribuya entre los grupos de cada país que forman parte del negocio. Además, buscan la forma de que esas grandes ganancias sean introducidas a los mercados legales, lavado de dinero. Las experiencias internacionales indican que eso solo lo pueden lograr con la participación o aquiescencia de servidores públicos o empresarios. Imagina un negocio legal que tiene que originar un producto, empacar el mismo para llevarlo a otro país. Necesita en ese país quien le compre su producto y se encargue de venderlo allá, además de que le envíe el dinero por la compra del producto. Eso lo pueden hacer por vías legales pagando los impuestos correspondientes. Algo parecido sucede con los negocios ilícitos del crimen transnacional organizado. Por ejemplo, las drogas que se producen en Colombia, como la cocaína, es empacada allá, pero requiere de una logística para su envío a México, donde previamente deben tener comprador o socio que a su vez prepare lo necesario para su envío seguro a los Estados Unidos, en donde se vende al menudeo. Imagina la cantidad de vendedores que se necesitan en aquel mercado. La diferencia es que no solo no pagan impuestos, sino que utilizan todo tipo de medios violentos para lograr sus propósitos, tales como homicidios, secuestros, desaparición de personas, etc. Se trata de un tipo de criminalidad que pone en riesgo la estabilidad de los países que la padecen. Se requiere de una cooperación internacional para detener a esos grupos criminales y evitar los delitos que cometen. Con inteligencia, intercambio de información y cooperación entre gobiernos de distintos países, se puede detener el crimen transnacional organizado. Usurpar significa apoderarse o hacer uso de un derecho de otra persona sin su consentimiento. Esta práctica es un delito y tiene varias aristas, como la apropiación ilegal de bienes, terrenos y también de identidad. Hoy nos vamos a centrar en este último tipo. ¿Qué efectos legales tiene usurpar el nombre de una persona y cómo el uso en redes sociales ha modificado su persecución? Ha sido una de las fuentes de inspiración más exitosas en el mundo del cine y la televisión. A través de historias atractivas se han revelado métodos insólitos para apropiarse de la identidad de otra persona. Sin embargo, el delito de usurpación, como se conoce hoy, tuvo sus primeros indicios como un tipo de fraude o engaño, y así fue castigado. En el siglo I a.C., los emperadores romanos Lucio Cornelio Sila y César Augusto aumentaron sistemáticamente el número de senadores. Sin embargo, no existían suficientes hombres que cumplieran los requisitos. Por eso hay registros de varios esclavos que ocuparon estos cargos y que, al ser descubiertos, fueron condenados y arrojados al vacío desde el monte Tarpeyo. La Lex Cornelia relacionaba necesariamente la usurpación con el ejercicio de cargos públicos, una práctica que era considerada un delito de falsedad. Sin embargo, a pesar que los impostores recibían el máximo castigo que contemplaba la ley, el pueblo romano parecía solidarizar con ellos porque representaban una porción de esta plebe, algo que los volvía proclives a que pudieran introducir mejoras que beneficiaran a este sector vulnerable de la sociedad. La Edad Media introdujo el componente religioso para juzgar los delitos. Por eso la mentira, bajo todas sus formas, era considerada un pecado ante Dios, sancionable con la pena de muerte mediante tortuosas formas como la horca o el exilio, si el fraude no tenía tantas consecuencias. Los casos más emblemáticos de los que se tiene registro surgen al término del medioevo. Uno de ellos es Martín Guerré, un hombre que fue suplantado luego de escapar por una supuesta acusación de robo.
El usurpador apareció 8 años después y tenía las mismas facciones, conocía todos los detalles de su vida y vivió junto a su esposa un par de años. Sin embargo, al reclamar la herencia de su padre muerto, levantó sospechas entre los familiares, quienes descubrieron que se trataba de un ladrón de un pueblo vecino. El verdadero Martín Guerré apareció durante el juicio, prueba suficiente para condenar al impostor a morir en la horca. La legislación posterior distinguió la usurpación de identidad como la vulneración del derecho de propiedad, del delito de falsedad cuando el malhechor inventaba un nombre y cargo ficticio. Esta diferencia persiste hasta nuestros días. Sí, porque ahí hay un delito de ejercicio ilegal de la profesión, ubicado en el mismo párrafo en que está la usurpación de nombre, pero se refiere a la persona que finge ser autoridad o que finge realizar una profesión para la cual se requiere título, y ahí hay exigencias diferentes y el propósito es distinto. En el siglo XX surgió la leyenda de que la duquesa Anastasia, hija del zar Nicolás II, había sobrevivido a la ejecución de la familia real durante la Revolución Rusa. La alemana Anna Anderson hizo suya la historia y hasta su muerte en 1984 varios seguidores creían en su relato. Solo en 1991, cuando se exhumaron los restos de la familia Romanov, se derribó el mito. El cuerpo de la princesa yacía junto a ellos, por lo que Anderson era una impostora. La irrupción de Internet ha proporcionado nuevos mecanismos de control para detectar estos engaños, pero también nuevas formas de usurpación a través de redes sociales. Chile no cuenta con una regulación específica al respecto, pero sanciona la usurpación común con hasta 540 días de cárcel, más una pena asociada a partir del perjuicio económico. El delito se castiga con la pena, con la sola acción de usurpar, con la sola acción de hacerse pasar, por así decirlo, por otra persona. Pero dice que esta pena va a ser sin perjuicio de la que le pudiera acarrear al victimario, al hechor, por los daños que se pudiesen ocasionar a la persona cuya identidad o cuyo nombre se ha usurpado. Hoy la suplantación de identidad es conocida mundialmente como phishing, una práctica silenciosa y difícil de fiscalizar. Sus sanciones están relacionadas mayoritariamente a la estafa, porque si el delito afecta a una persona jurídica, es decir, a una empresa o institución, no podrían aplicarse sanciones. La legislación solo trata la usurpación de personas naturales. En Antioquia, un hombre fue víctima de suplantación. Con una cédula falsa adquirieron créditos bancarios a su nombre y hoy su historial crediticio está reportado ante las centrales de riesgo. Andrés Doreña nos cuenta más de esta historia. Este increíble caso ocurre en el municipio de Río Negro. Este hombre está reportado ante varias centrales de riesgo y dice no deber ni un peso. Le falsificaron su cédula, la están utilizando en la ciudad de Cartagena y a hoy tiene una deuda de 30 millones de pesos. Él es Luis Felipe Ocampo y esta su cédula de ciudadanía expedida en Río Negro, Antioquia en el 2009. Esta otra, asegura, es un documento falso con el que alguien sin escrúpulos suplantó su identidad en Cartagena. Hace un año empezó todo, empecé a recibir llamadas de las entidades bancarias y telefónicas. Empecé a recibir llamadas que estaba en mora, que no había pagado. Con la cédula falsa sacaron en su nombre 2 créditos por valor de 26 millones de pesos, un celular y un plan de voz y datos de 2 millones y electrodomésticos a crédito. No le he servido de fiador a nadie, no conozco Cartagena y en realidad ante las entidades bancarias, ante el sistema financiero, estoy totalmente reportado, no puedo hacer un préstamo ni un crédito en ningún almacén. La huella de Luis Felipe no coincide con la de la cédula falsa. Según la Registraduría Nacional, solo 4 entidades bancarias del país tienen convenio para verificar a través de biométrico la identidad de sus usuarios. La Registraduría tiene en este momento en sus registros administrativos más de 50 millones de huellas dactilares de los colombianos y hoy ofrece el servicio para que las entidades públicas y privadas al momento de querer verificar la identidad de un colombiano hagan la validación con la huella. Este tecnólogo en construcciones civiles ha estado al borde del embargo y en varias ocasiones tuvo que acudir a la fiscalía para que esto no ocurriera.
Para Luis Felipe, esta situación ha truncado incluso el sueño de tener una vivienda nueva debido a que por estas deudas está reportado ante estas centrales de riesgo y no ha podido acceder a un crédito de vivienda. Información desde Río Negro, Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol. Estamos en la avenida 2 de Mayo del Callao porque aquí venden títulos universitarios. Pagando 7.000 soles y en 15 días cualquiera puede ser licenciado. Y los venden ahí. Ese es el cartel de fachada. Pone bachiller, títulos, maestrías y doctorado. ¿Y dónde está esto? Pues frente al Poder Judicial del Callao. Es decir, en las narices del Poder Judicial del Callao hay quienes venden títulos universitarios. Así se ofrecen los títulos. Un compañero de nuestra unidad de investigación se hizo pasar por un estudiante de administración que había colgado los estudios a la mitad de la carrera. Fue en busca del doctor Miguel Porta, quien publicita sus servicios frente al Poder Judicial del Callao. El primer día no lo encontró en su oficina, pero un pseudoasistente se le acercó y lo citó para el día siguiente. Mañana 8:30 buscando. 8:30. Acá. José me llama. José. Ya. Yo te lo presento, le digo que tiene mi paternal, mi correo barato. Ya. O si no te agarra con palo. Mañana, ¿cómo? Te agarra con palo. ¿Por qué? Claro, porque cobra fuerte. Pues. Puntual, a la mañana siguiente nuestro compañero volvió a esta oficina del abogado Porta. ¿Y yo puedo pasar con él? Sí, ya, monstruo. Por fin conoce al doctor Miguel Porta y, como verán, la conversación no tiene desperdicio. Sin remilgos le ofrece dos posibilidades: la Universidad Privada de Los Ángeles de Chimbote y la Universidad de los Pueblos de Europa con sede en España. A ver, ya nada, que simplemente ya hablé con mi familia, me dicen que es importante de todas maneras tener título. Pero quería que me detalle un poquito más, doctor, porque o sea, mi familia estaba un poquito... Yo soy un hombre bien práctico, hermano. Ya. Yo soy bien práctico, ya te expliqué que valen 7.000 soles, es un trabajo automático, y que salen, si lo sacas de Chimbote salen 15 días, si lo sacas de España salen mes y medio, más o menos. ¿Cómo por Chimbote? No trabajamos con 3 universidades. A ver. 2 de España y una de Lima. ¿Una de Lima? ¿Y cuál es la de Lima? Los Ángeles de Chimbote. ¿Con Los Ángeles de Chimbote? Claro. ¿Y cómo podría ser ahí, doctor? A ver, cuénteme. Igualito que hermano, tú pagas, y nosotros te damos tu bachiller, tu título y tu importancia de nota, bachiller y título. ¿Qué más te puedo explicar? Hazte las cosas sencillas y prácticas, tú acá nadie te va a estafar porque te va a usar tu recibo. Ya. Sí, no habíamos volantes para estar volanteando ni... Claro. Doctor, a ver, cuénteme un poquito eso de cómo sería con Los Ángeles de Chimbote. Te voy a ganar 5 minutos ya. Sí, por favor. 40, 45. No, ¿cómo? Igualita es una universidad, igualita es una universidad. Ya. Igual, paga tus 7.000 soles, te doy tu constancia de nota de 1 al 10, bachiller y título. En 15 días. Igual 7.000 soles. ¿En 15 días 7.000 soles? Sí, en 15 días. Te pago tu bachiller y título igualitito. Si quieres... ¿Y podría ser salir licenciado de administración? ¿Licenciado de administración? ¿Y eso bajo qué método sería? ¿Bajo qué modalidad? Yo igual te voy a poner como si hubiese estudiado. Ah, sin estudiar, doctor. No, igual como si hubiese estudiado. Como si yo hubiera estudiado. Sí, yo te voy a poner mi nómina de Estado. Monstruo. ¿Qué, doctor? ¿Pero qué? ¿Después no se darían cuenta? Cuando es algo que estaba en la boca, no llego a comprar mi título. No, pues ¿cómo voy a decir eso? Pues Va a ser todo legal, yo te voy a dar constancia de nota, estudios, todo. Nuestro compañero de la unidad de investigación le muestra su preocupación por las consecuencias que pueda tener recibir un título de licenciado sin haber terminado la carrera. Pero él es de lo más expeditivo. Incluso le muestra títulos de otros supuestos compradores como garantía de su buen hacer. ¿Y mi cartón a nombre de la nación? Tus títulos, todo. Sale como licenciado. Como licenciado. ¿Y sin estudiar, doctor? ¿Tú me dices que has estudiado? ¿Qué has estudiado? Administración, pero 7 meses. 7 ciclos, perdón. Yo normal, yo te saco el título, me dice que estás en el Callao. Sí. Yo normal, yo me paga y te saco, y el problema si sabes o no, yo no sé, ese es el problema. Igual esta chica venía de España. Es de la Universidad de los Pueblos de Europa, Consorcio Universitario Euroamericano. Doctrina Humanum Intellectum Instrui, constancia de egresado. El director general de la Unidad Académica Oficina de Enlace Lima Callao de la Universidad de los Pueblos de Europa deja constancia que la alumna Burgos Barrenechea Daisy, Así como esa señora y esta señora también, ¿qué cosa es? licenciada en Trabajo Social, Susana Aurora Hernández Mori, 28 de diciembre de 2010, dice acá. Rector Vitorino Cano Meneses, a nombre de la Nación, Universidad Privada de Los Ángeles.
¿Y ella está chambeando allá? No sé si trabajará, que prostituirá, pero la cosa es que le saqué el título, no sé qué. Sí, trabajará o prostituirá. No sé. Ya. Acá viene la gente, yo no... Pero doctor, y después... Todo es legal, esto no es la sangre. Doctor, ¿y en la ANR? Yo soy responsable, no necesitamos la ANR, las universidades tienen sus grados académicos, y tú antes de irte a escribir a cualquier autoridad, ¿sí? Vas y te colegias, no hay ningún problema. Porta da una clase magistral de legalidad bajo el título "Esto no es Azángaro, aquí damos boleta". Es un auténtico delivery académico con colegiatura incluida. ¿Yo te ayudo a colegiar? ¿Usted me ayuda a colegiarme? Claro que te voy a colegiar al administrador del Callao, para que te colegies. ¿Y no viene ningún problema? No, mano, acá no está comprando una sana. Tiene señal. Mira, así como tú, han pasado un montón. Te mostré con el señor de España, ¿no? De su voucher del Banco de Continental, todo, ¿no? No. Sí, nosotros tenemos vecinos, mano. Nosotros no somos Azángaro. Nosotros pensamos con vecinos. Doctor, ¿qué? ¿Usted también se ha colegiado ahí y ya está chambeando 15 años? Tengo 15 años enamorado, mi nieto. 15 años. He visto que orientado el negocio, vender títulos, ¿qué puedo hacer? ¿Trabajar, no? Ahí está bien, lo decimos. ¿Qué? Ya en confianza, nuestro compañero le pide al doctor Porta si puede tener un promedio de notas de 16 o 17. Esto es lo único a lo que él no accede. Todo el mundo tiene un límite, incluido Porta. ¿Usted va a hacer mi constancia de notas? ¿Ahí puede ser un poco más de notas, 16, 17? No, pues es una exageración. Después me vas a venir con el cuento del... Un señor mañana me está llamando para que le haga los que lo pongan en el test estudiantil, no sé qué con eso más. Usted me dice que son 7.000 solamente pagando y al mes me da mi título. ¿A dónde tengo que...? ¿Cómo hacemos? ¿A quién le deposito la plata? Hermano, vienes acá y todo tu recibo. Acá todo hacer tu cosa. Vienes acá, pagas, agarro mi sello, todo con mi nombre, te lo sello, te voy a hacer constancia de nota, constancia de estudio, constancia de egresado, y esperas 15 días y te entrego, ¿sí? La despedida es simplemente gloriosa. Toma de tu buen mate de coca, tu hierbabuena, hierbaluisa y toma, no, que yo estaba con gente seria y me parece algo gracioso lo que tú me estás contando. Ya. Es que me está dando la otra opción. No, yo te dije, por ahí vale tanto y por el otro lado vale tanto. La decisión es tuya. Sí, acá no estamos vendiendo papas, camote en el mercado para estar cada 10 minutos jugando lo que te voy a estar grabando. Se habla una sola cosa y punto. El jugador no sabe lo que hace, que si nadie puede estar acá. Ahora recibo todo con mi nombre. Todo lo que recibo están con mi nombre. Nosotros vamos a cumplir y cumplimos el programa. La decisión es tuya. Si quieres acá el chimbote, del chimbote te lo traigo en 15 días o antes y te llevo y te hago colegiar y ya, busca tu chamba como mejor empresa. Si quieres ahí más adelante sacarás tu maestría. No voy a perder tiempo en estudiar. Al día siguiente volvemos a buscarlo y de repente era otro hombre. Veníamos a ver si vende títulos, si nos puede vender también un título a nosotros. ¿Título de qué tipo? Título universitario, posgrado, de la Universidad de Los Ángeles, de la Universidad de España. Señora, buenos días. Para la universidad de los pueblos... Lo tenemos grabado ofreciendo un título y un posgrado y enseñando por 7.000 soles. Usted dice que tiene, bueno, no sé... ¿No le da vergüenza? No, bueno, no me da vergüenza. Si usted dice que es así... No, es así, y se lo sabe. Buen día. 7.000 soles. Sí. ¿Usted es un abogado? ¿Así hace las cosas? ¿Trabaja con alguien de la Universidad de Los Ángeles? Con ninguno, señora, no trabajo para Los Ángeles. ¿Usted vende solo los títulos? No. ¿Usted es periodista investigadora? Le estoy diciendo que lo tenemos grabado ofreciendo títulos universitarios. Señora, venga a mi oficina, no hable tontería. ¿Por qué anda no estoy hablando de ninguna tontería. Usted ofrece títulos sin estudiar por 7.000 soles. ¿Usted ve algún documento de una universidad acá? Bueno, es que lo tenemos grabado con el folleto y con títulos de personas que efectivamente a los que les ha vendido. Nosotros trabajamos por esta universidad, no hable tontería, por favor. ¿Cómo es eso que en España las universidades de letras solo son 3 años? Buenos días. Eso es una mentira. Usted es un estafador. Señora, pase. Pase, señor. La dejo, buenos días, discúlpeme, ¿sí? No, buenas tardes en todo caso. Sí, a 7.000 soles en 15 días... Señor, estoy trabajando, mil disculpas. Sí. Estábamos saliendo y nos encontramos con el jalador de títulos, con su pseudoasistente. Usted es el jalador de este señor, también lo tenemos grabando ofreciendo títulos a usted. Sí, vengan. Si yo hablo con el doctor, no le va a cobrar 10.000 soles, le va a cobrar 7.000, títulos a España, títulos a... También lo tenemos grabado con cámara escondida usted.
No, si yo recién vengo por acá. ¿Ah, sí? Bueno, pues se verá grabado ofreciendo títulos también. Eso es un delito. Bueno, si usted lo dice, yo no sé. Lo dice usted, porque usted es el que ofrece. Allá. Muchísimas gracias, señor. Ya, vámonos. Ya. Que tiene que... Es que también a él lo tenemos grabado. También a él. Sí, usted se puede reír mucho ahora, pero lo que está haciendo es un delito. También fuimos a buscar a algunas de las personas que, según Porta, son sus clientes. Queríamos saber si habían estudiado o habían pagado por el título, y esto fue lo que nos dijeron. No, yo soy egresado de la Garcilaso. ¿De la Garcilaso? Así es. Y al señor yo no lo conozco. De nada. Sí he escuchado de un Miguel Porta que tiene un estudio o una oficina en 2 de Mayo. Sí. Pero nada más, no lo conozco al señor. De ella nos mostró un título de egresada de la Facultad de Ciencias Alimentarias expedido por la Universidad de los Pueblos de Europa, con sede en Málaga, España. Yo tengo un convenio con la universidad y lo envía mensualmente, estamos pagando nosotros a la misma universidad. ¿Y cuánto pagas tú? A distancia. No es acá, no tiene nada que ver con el Perú. ¿Y cuánto pagas por esa universidad? Si usted no sabe, mejor ¿cómo le digo? No se mete en problemas si no tiene usted conocimiento. El abogado Porta dice que trabaja con 2 instituciones, la Universidad Privada de Los Ángeles de Chimbote y la Universidad de los Pueblos de Europa, con sede en España. Quisimos saber un poco más de ellas. Este señor Miguel Porta también ofrece títulos de una pseudouniversidad llamada Universidad Privada de Los Ángeles. ¿Qué tipo de institución es esta? Bueno, esa es una universidad no reconocida por la Asamblea Nacional de Rectores. Es más, está indicada como una universidad que ha venido funcionando ilegalmente y esto está amparado por el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué sigue funcionando esta universidad? Bueno, es el tema que ellos se amparan siempre en argumentos y argucias legales para poder permanecer en un funcionamiento ilícito e ilegal. La universidad que sí está reconocida por la Asamblea Nacional de Rectores es la Universidad Católica de Los Ángeles. Hay que tener mucho cuidado y no confundirlas. Porta dice que trabaja con la Universidad Privada de Los Ángeles y en Lima, más concretamente en San Juan del Lurigancho, tienen una sucursal. Queríamos conversar con alguien de aquí, de la Universidad de Los Ángeles de Chimbote. Ante la negativa a hablarnos, llamamos a la central y esto fue lo que nos dijeron. Tenemos una persona que en el Callao vende títulos universitarios de su universidad, de la Universidad Privada de Los Ángeles. Su nombre es Miguel Porta Inoñán. Miguel Porta Inoñán. Inoñán. Ese fue un coordinador de nuestra sede años anteriores, pero ahora ya no está la sede funcionando. También quisimos averiguar qué universidad era la de los Pueblos de Europa con sede en Málaga, España. A través de Internet y en la página oficial del Ministerio de Educación español pudimos comprobar que no está homologada, que no está certificada. Sin embargo, ha sido noticia allá. La Policía Nacional ha intervenido en Málaga y Alicante, 2 academias desde las que supuestamente se ofertaban falsos títulos académicos, fundamentalmente de médicos, emitidos por universidades peruanas previo pago de 18.000 euros. El artículo continúa diciendo: los dueños de las academias donde se ofertaban los títulos habían creado paralelamente una especie de universidad virtual para intentar justificar las supuestas titulaciones. En la capital, en Málaga, el centro es la Universidad de los Pueblos de Europa. Es un abogado del Callao con 15 años de experiencia, litiga y también trabaja convalidando títulos universitarios y captando a alumnos que sí quieren estudiar en vez de comprar el título. Pero lo que ofreció a nuestro compañero de la unidad de investigación fue una venta en toda regla. Bueno, después no se darían cuenta. Cuando se lo que estaba en la boca, no llegué a comprar mi título. No, pues como voy a decir eso, pues. Hace todo legal, yo te voy a dar constancia de notas, estudios, todo.
El uso indebido de los grados y de los títulos acarrea responsabilidad civil y penal. Y entonces tenemos que denunciarlo por falsedad genérica o documentaria, así también se le llama, y esa es una pena que da dentro de 2 hasta 5 años. Lo que queda claro es que a día de hoy es muy fácil tener un título universitario. Lo de menos es saber. Gracias. El derecho de insurgencia está establecido en la Constitución Política del Estado peruano. La insurgencia es un derecho ciudadano y es un derecho de un levantamiento de la ciudadanía, de la civilidad frente a un gobierno a quien detente el poder por un acto de usurpación. Es un gobierno o a quien tiene dentro de sí el control político, jurídico, militar de la naturaleza usurpadora. El Estado en la naturaleza del que lo tiene de manera usurpada es insostenible para la sociedad. Por eso se produce el levantamiento y es un derecho ciudadano. Pero también porque acumula quien tiene el gobierno la calidad de ser un gobierno incompatible con la constitución política, con las normas jurídicas, las cuales han sido vituperadas por el gobierno que ha usurpado ese poder. Normalmente la insurgencia la tienen los sujetos del derecho internacional denominados grupos beligerantes o las guerrillas o los movimientos de liberación nacional. En ningún caso los grupos terroristas son considerados grupos insurgentes. Los grupos terroristas son eso, terror, delincuencia, y no tienen ningún reconocimiento desde el derecho internacional y mucho menos desde el derecho interno, porque no les asiste ninguna posibilidad jurídica para sostener un levantamiento en armas de carácter legítimo. La insurgencia, en cambio, sí está reconocida por el derecho internacional y tiene una causa evidentemente reconocida por todas las reglas consuetudinarias y las reglas formales de lo que entendemos por derecho internacional. La legítima defensa es, digamos, algo que la ley tiene establecido para que las personas puedan, bajo ciertos supuestos, defender su integridad física y sus propiedades y sus posesiones. Antes de la reforma se hablaba del que cause daño. Al ejercitar la legítima defensa se podía causar un daño al intruso. Esa palabra da oportunidad a mucha interpretación, a que se interprete de diferentes maneras. Y lo que hace esta reforma es precisar e incluir dentro de causar un daño que se pueda lesionar e inclusive privar de la vida al intruso. Toda persona que vea en riesgo su salud, su integridad física o sus pertenencias, en un ataque inminente puede hacer uso de la legítima defensa.
La legítima defensa, desde luego, es un excluyente de responsabilidad. Eso quiere decir que no se ejercitaría una acción penal en contra de quien la lleve a cabo, una legítima defensa, bajo ciertos supuestos, insisto, y claro que no es un permiso para matar. Solo bajo un riesgo grave es cuando podemos hacer uso de la legítima defensa. Yo quiero patentizar y hacer muy puntual la recomendación de que la legítima defensa es algo excepcional, no es la regla general. No todas las intromisiones al domicilio se repelen con la legítima defensa. Habrá algunos casos en que basta con sacar a la persona, basta con llamar a la policía, basta con ayuda de los mismos miembros de la familia o vecinos, poner orden. Jamás recomendaríamos poner en riesgo su integridad física. Bueno, siempre la Universidad Autónoma de Nuevo León ha estado a la vanguardia de las cuestiones que cambian, en este caso el derecho. El derecho está cambiando, estamos viviendo épocas difíciles con respecto a la seguridad y definitivamente que en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en este caso, a través de la Facultad de Derecho y Criminología, tenemos programas muy puntuales con respecto a tocar estos temas. Es importante para las personas tener acceso a la información pública, porque el ejercicio de los derechos depende de tener acceso a la información. Por ejemplo, si uno se enferma, uno tiene derecho a saber qué tratamientos hay, cuánto tiempo se demoran en atender esos tratamientos, uno tiene derecho a saber cuánto tiempo se demora la pensión en salir o cuáles son los requisitos para competir con un subsidio. Todo eso es derecho a acceso a la información. Las mamás tienen derecho a saber, por ejemplo, si tienen un hijo con un síndrome de Down, tienen derecho, por ejemplo, a saber en qué colegios públicos hay ese tipo de atención, y si no la hay, ¿por qué no la hay? Todo eso es el derecho a acceso a la información, tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros, todo el tiempo. Pero además permite también conocer si los gobernantes están cumpliendo con lo que prometieron, en qué se están gastando la plata, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, si están cumpliendo las metas, pero saberlo con datos reales, con datos concretos, y poder así tener un debate sobre si queremos volverlos a elegir o si queremos elegir a otra gente. Pero además también es importante para saber si realmente están satisfaciendo, por ejemplo, los derechos de las personas que tienen menos beneficios sociales, que están excluidas del desarrollo. No es difícil encontrar políticas sociales que están dirigidas a las personas más cercanas al gobierno de turno o en local o nacional o lo que sea. Pero los gobiernos tienen que gastarse su plata en políticas sociales dirigidas a toda la gente que lo necesita, no importa su ideología, no importa si están o no están con el gobierno de turno. Y para saber cómo se están gastando esa plata es fundamental el derecho de acceso a la información. Entonces es importante para todo, para la vida cotidiana, para ejercer los derechos políticos, para saber por quién voto, para controlar en qué se están gastando la plata. Sin derecho a la información, lo que estaríamos es dándole al Estado una carta blanca para que haga lo que quiera, y el Estado no puede hacer lo que quiera, tiene que hacer lo que la ley y la Constitución le ordena hacer, y lo tiene que hacer bien, y tenemos derecho a preguntarle, a exigirle, a cuestionar y a cambiar de rumbo si consideramos que se está haciendo de una manera inadecuada. Y por eso es tan importante la ley de acceso a la información en Colombia, porque es cierto que existía el derecho de petición, pero el derecho de petición no es suficiente. Es importante que exista un marco jurídico claro que obligue al Estado a entregar toda esa información que para todos nosotros es útil. Por eso esa ley de acceso y la sentencia de la Corte Constitucional que de alguna manera corrige algunos problemas que la ley tenía, es realmente importante para cada una de las personas que habitan en el territorio colombiano, y va a ser muy importante para las futuras generaciones, porque gracias al acceso a la información uno puede solidificar mucho más los procesos democráticos. Por eso estamos muy contentos con la aprobación de esa ley.
Es importante para las personas tener acceso a la información pública, porque el ejercicio de los derechos depende de tener acceso a la información. Por ejemplo, si uno se enferma, uno tiene derecho a saber qué tratamientos hay, cuánto tiempo se demoran en atender esos tratamientos, uno tiene derecho a saber cuánto tiempo se demora la pensión en salir o cuáles son los requisitos para competir con un subsidio. Todo eso es derecho a acceso a la información. Las mamás tienen derecho a saber, por ejemplo, si tienen un hijo con un síndrome de Down, tienen derecho, por ejemplo, a saber en qué colegios públicos hay ese tipo de atención, y si no la hay, ¿por qué no la hay? Todo eso es el derecho de acceso a la información. Tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros, todo el tiempo. Pero además permite también conocer si los gobernantes están cumpliendo con lo que prometieron, en qué se están gastando la plata, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, si están cumpliendo las metas, pero saberlo con datos reales, con datos concretos, y poder así tener un debate sobre si queremos volverlos a elegir o si queremos elegir a otra gente. Pero además también es importante para saber si realmente están satisfaciendo, por ejemplo, los derechos de las personas que tienen menos beneficios sociales, que están excluidas del desarrollo. No es difícil encontrar políticas sociales que están dirigidas a las personas más cercanas al gobierno de turno o en local o nacional o lo que sea. Pero los gobiernos tienen que gastarse su plata en políticas sociales dirigidas a toda la gente que lo necesita, no importa su ideología, no importa si están o no están con el gobierno de turno. Y para saber cómo se están gastando esa plata es fundamental el derecho de acceso a la información. Entonces es importante para todo, para la vida cotidiana, para ejercer los derechos políticos, para saber por quién voto, para controlar en qué se están gastando la plata. Sin derecho a la información, lo que estaríamos es dándole al Estado una carta blanca para que haga lo que quiera, y el Estado no puede hacer lo que quiera, tiene que hacer lo que la ley y la Constitución le ordena hacer, y lo tiene que hacer bien, y tenemos derecho a preguntarle, a exigirle, a cuestionar y a cambiar de rumbo si consideramos que se está haciendo de una manera inadecuada. Y por eso es tan importante la ley de acceso a la información en Colombia, porque es cierto que existía el derecho de petición, pero el derecho de petición no es suficiente. Es importante que exista un marco jurídico claro que obligue al Estado a entregar toda esa información que para todos nosotros es útil. Por eso esa ley de acceso y la sentencia de la Corte Constitucional, que de alguna manera corrige algunos problemas que la ley tenía, es realmente importante para cada una de las personas que habitan en el territorio colombiano, y va a ser muy importante para las futuras generaciones, porque gracias al acceso a la información uno puede solidificar mucho más los procesos democráticos. Por eso estamos muy contentos con la aprobación de esa ley.